Buenos días, son las 8 de la mañana, llevamos viendo toda la noche la fotografía alrededor de lo que ya es una realidad a todas luces, la escalada nuclear en la que nos despertamos esta mañana, con una segunda guerra fría que empieza a coger el tono de esa primera guerra fría alrededor de que no explota, pero la tensión va en aumento. Trump ha confirmado esta noche que Estados Unidos quiere liderar la carrera nuclear y que va a hacer pruebas, y ha ordenado en un Truth Social al Pentágono que lo ponga en marcha, que ponga en marcha la fotografía alrededor de que si todos hacen pruebas, ha dicho luego con los periodistas en el Air Force One, si todos hacen pruebas, Estados Unidos también. Empezó Putin con el Brezhnev, con la fotografía de Poseidón. Hoy ha estado presente sin estarlo en la reunión, y hoy Xi Jinping ha visto de una manera muy clara que el camino es la escalada, que ahora mismo el mundo camina a la escalada nuclear con dos fotografías claras: Poseidón, Sarmat desde el lado ruso, la fotografía de Estados Unidos alrededor de probar también el lanzamiento o la cabeza nuclear. Esa es la duda que tenemos ahora mismo. ¿Volvemos al atolón de Mururoa? ¿Volvemos a un entorno de pruebas nucleares con detonaciones nucleares, o volvemos a un entorno en el que sin la detonación nuclear sí probamos el lanzamiento de quien llevaría la carga nuclear? 8:01 de la mañana, así lo decía Donald Trump. Why did you write your Truth Social about nuclear testing? What about resuming nuclear testing? What prompted you to do that right before the meeting? It had to do with others. They seem to all be nuclear testing. Russia? We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Any details around the testing, sir? Like where, when? It'll be announced. You know, we have test sites. It'll be announced. Tenemos sitios, se anunciará. Tenemos sitios, se anunciará. Con lo que está poniendo encima de la mesa que hay dos caminos: o la prueba del lanzamiento de lo que incluye en un futuro la carga nuclear, o directamente la prueba de la carga nuclear, que, ojo, mandaría un mensaje directo a Rusia de quieto, quieto. ¿Por qué? Porque sobre todo ya sabemos por el pasado, desde 1945, que la radiación se expande y que por tanto la prueba de la carga nuclear es el elemento al que no queremos ir bajo ningún concepto a nivel mundial. Estados Unidos, dice Donald Trump en un Truth Social, antes de que se reuniera con Xi Jinping, posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto hay quien lo está poniendo en duda, pero Trump lo afirmaba. Esto se logró incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción. Rusia ocupa el segundo lugar y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en 5 años, debido a los programas de pruebas de otros países, y aquí está la clave fundamental. He instruido al Departamento de Guerra, al Pentágono, para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Es decir, la prueba de quien lleva la carga nuclear, porque Rusia no ha hecho la detonación de la carga nuclear, pero está dejando ese huequecito para poder valorar si lo que está diciendo es solo quien va a llevarla o directamente la detonación. Les repito, la situación se igualará en años, en 5 años. Está hablando de la situación no de China con Rusia, sino de China con Rusia y con Estados Unidos, los dos. Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato. Y de repente, ¡boom!, y se ha reunido con Xi Jinping. Y tenemos ahora mismo al mundo ante las puertas, a las puertas de la escalada nuclear. Ahora sí, Estados Unidos hizo el movimiento del New START, Rusia hizo el movimiento de New START, parecía que podían volver al tratado de New START,
no hay New START, hay escalada nuclear en toda regla, con Trump ordenando al Pentágono iniciar de inmediato pruebas nucleares. Fíjense que se han reunido Xi Jinping y Donald Trump y no es el tema fundamental del día, es este. Trump le ha ordenado al Pentágono, y lo están leyendo y lo han oído, en cómo se lo decía en el Air Force One a los periodistas, Donald Trump le ha ordenado al Pentágono que inicie pruebas nucleares de manera inmediata. Lo llevan también los principales medios anglosajones. Por ejemplo, Financial Times, Donald Trump pide reanudar las pruebas de armas nucleares de manera inmediata, inmediatamente. La declaración del presidente estadounidense se ha producido antes de la cumbre con el presidente chino Xi Jinping. Y no es la única declaración que nos apunta hacia la escalada nuclear. Rusia ya ha contestado. Las pruebas de Estados Unidos conducirán a una era de confrontación abierta, lo ha dicho ya un legislador ruso. Las pruebas de Estados Unidos conducirían a una era de confrontación abierta. Pero les digo, no es el único movimiento de escalada. Miren esto que dice Financial Times y que ha confirmado ante los periodistas Donald Trump. Afirma Donald Trump, dice Financial Times, que Corea del Sur puede construir submarinos nucleares en Estados Unidos. ¿Quién es cuál es el entorno de choque en Asia-Pacífico con Corea del Sur? ¿La Corea del Norte? Sí y no. ¿Este mensaje a quién va dirigido? ¿Va a Kim Jong-un? No. ¿Este mensaje va a Corea del Sur? No. No, 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 no. No, no, no. Este mensaje no va a Corea del Norte. No va a Kim Jong-un. Este mensaje va directo a China. Este mensaje subliminal de la reunión de hoy alrededor de que Corea del Sur pueda construir submarinos nucleares en Estados Unidos cambia la composición, el equilibrio geopolítico en Asia-Pacífico y afecta directamente a China. Financial Times, el anuncio podría inquietar a China y se producirá tras la presión de Seúl para que este país aumente su capacidad nuclear. ¿Cómo hemos llegado aquí? Hemos llegado aquí por una palabra, Poseidón, y por algo que sucedía ayer, donde Vladimir Putin ponía encima de la mesa que no es solo el Voronezh, que no es solo el Sarmat, sino que tiene encima de la mesa la posibilidad de generar unos tsunamis radiactivos sobre ciudades costeras en todo el mundo. Ciudad costera por antonomasia, no capital, pero sí primera potencia del mundo, costa este de Estados Unidos. Ojo porque venimos en la escalada. Lo que planteó ayer Vladimir Putin, que lo van a escuchar, es como el Sarmat dentro de un submarino que se llama Poseidón, que dijo Donald Trump hace unos días: tenemos el submarino más potente del mundo, no necesitamos tirar el Voronezh a 8.000 millas, tenemos un submarino que se pone al lado y ataca. ¿Qué es lo que ha dicho en las últimas horas Vladimir Putin? ¿Cómo funciona el tsunami nuclear? Un submarino que se pone en una costa, que se pone al lado de una ciudad, que lanza el Sarmat y que provoca un tsunami cuyas olas son completamente radiactivas para, convertir en un descampado la ciudad por donde pille, pegada a la costa. Es lo que planteaba ayer Vladimir Putin e iniciaba definitivamente, ha cogido luego la muleta también para entrarle Donald Trump, lo que inicia ya esta Segunda Guerra Fría, ya no la Segunda Guerra Fría que empezó en el 2022, en febrero del 22, sino el movimiento alrededor de la escalada nuclear dentro de la Segunda Guerra Fría.
donde ya se hablan entre las partes que todo esto va a conducir a una era de confrontación abierta. ¿Cómo lo planteaba Putin? Así. Еще одного перспективного комплекса – это подводные безэкипажные подводные изделия «Посейдон», тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени. Это огромный успех, потому что 8:10 de la mañana es la clave fundamental, la escalada nuclear con la que despertamos en Europa hoy, mirándolo desde lejos, porque es como si el eje del mundo se hubiese movido del Atlántico al Pacífico. Bueno, sin cómo, se ha movido de Europa a Estados Unidos como eje fundamental del mapamundi a Estados Unidos hacia el Pacífico. Estados Unidos, Japón, China, Coreas, alrededor de la fotografía, y Rusia, claro, alrededor de la fotografía en la que el mundo vira desde el occidente tal y como lo conocíamos a un entorno donde Estados Unidos hace de muro para Europa en el Pacífico, pero tiene alrededor de la fotografía de Putin, de Kim Jong-un, de Irán y de China ya una fotografía clave. Y aún así ha conseguido una pausa de un año Donald Trump. Se lo contaremos enseguida. Pero Putin hablaba también ayer de que el Sarmat, lo que tiene que ir dentro del Poseidón, el misil que veíamos, ese va a estar pronto. Escuchen a Vladimir Putin. Ментальной дальности Сармат. Такой в мире нет, как Сармат. И у нас он еще на дежурстве не стоит. Скоро появится на дежурстве. Но Посейдон значительно превышает Сармат по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует. ¿Qué ha dicho Europa? Y fíjense que no está en la fotografía de la escalada nuclear, porque en la escalada nuclear, donde Europa tiene ahora mismo una limitación muy fuerte, cuenta con Estados Unidos, pero ¿dónde están las armas nucleares? Bueno, llama la atención que desde que el Oresnik lo probaran el fin de semana, Europa no ha prácticamente hablado nada, no ha levantado la voz alrededor de cómo defenderse ante ello, que es el elemento fundamental. ¿Y cómo nos vamos a defender? Si lo van a tener, ¿cómo lo vamos a defender? ¿Dónde está el escudo antimisiles? ¿Dónde está, por ejemplo, cómo lo puedes destruir? Ahora, ¿cómo vas a tirar al suelo un misil que viene con carga nuclear? Es decir, estamos hablando de palabras mayores ya. Es decir, se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido completamente de las manos. Si tú tienes un escudo antimisiles, si hay una amenaza con un misil militar, como pueda ser el Sarmat, como ya han escuchado, que estaría ya a punto de tenerlo en producción, preparado para, pudiendo ir en Poseidón, ¿cómo lo destruyes? Si tiene carga nuclear, si tú le metes un petardazo y pones el misil a freír espárragos, ¿y la carga nuclear qué haces? ¿Qué haces con ella? Porque en el fondo estás explotando la carga, detonando la carga nuclear. Con lo que, si esto no es cuestión de tener 20.000 cabezas, esto es cuestión de que con que a uno se le ocurra una, tenemos el lío montado. Entonces, ¿por qué este movimiento de escalada? Bueno, Rusia no mira hacia el Pacífico y Estados Unidos, mira primero hacia Europa, sigue viendo la fotografía anterior a que el mundo se hubiese movido como en una ventana de Overton del Atlántico al Pacífico. Y ayer Peskov justificaba lo del Oresnik, lo del misil ruso, no el Sarmat, el Oresnik, alrededor de que hay una amenaza que considera Rusia que es clara y que viene de Estados Unidos. ¿De dónde viene la amenaza que dice Rusia que le está llegando? De Europa. Acabamos de cambiar el discurso. Europa decía, Rusia me amenaza, Rusia hay que derrotarla en Ucrania, Rusia es la amenaza a que Rusia ahora ya dice, me está amenazando Europa. Escuchen a Peskov. Если нет никакой угрозы, которая проистекает из Европы, то, конечно же, не нужны дополнительные меры защиты. Но если посмотреть на то, что сейчас происходит на европейском континенте, в европейских столицах,
то представить себе, что в обозримом будущем европейцы откажутся вот от своих вот этих вот, ну, для нас русофобских устремлений, милитаристских устремлений, и у них куда-то испарится вот эта их милитаристская истерика, мне не представляется это возможно. Тогда все становится ясным. Тогда становится ясным, насколько нам дорог. Enseguida les cuento que no nos hemos vuelto locos la reunión de Xi Jinping y Trump, que llevamos toda la noche haciendo programación, pero este es el elemento fundamental a estas horas con respuesta ya de Rusia. Las pruebas de Estados Unidos van a conducir, dice, a una era de confrontación abierta. Les estamos contando que lo que ha puesto encima de la mesa Donald Trump es la orden al Pentágono para que empiece pruebas nucleares. Pero ¿qué es esto del Poseidón? Que ha puesto encima de la mesa ya la escalada total en el ámbito de las pruebas nucleares. Putin ha anunciado que Rusia ha probado con éxito el supertorpedo nuclear Poseidón, un arma submarina no tripulada con capacidad para aportar una ojiva nuclear y, según él, sin equivalente en el mundo. Viene a contraponer la figura de Donald Trump cuando Donald Trump le decía: tenemos el submarino más potente de la historia, el más potente del mundo. Trump y Putin contraponen su submarino y Putin contrapone su supertorpedo nuclear Poseidón, arma submarina no tripulada con capacidad para aportar una ojiva nuclear y, según él, sin equivalente en el mundo. Mensaje claro a Donald Trump. Miren la siguiente imagen. La prueba exitosa anunciada ayer del torpedo Poseidón, lanzado desde un submarino, logró activar su sistema de propulsión nuclear que mantuvo el vehículo operativo durante un tiempo. Es la primera vez que se completa con éxito todo el proceso de lanzamiento y de activación del reactor. Ojo al avance también de tecnología alrededor del mundo de la guerra, en este caso en un entorno negativo. No se puede decir positivo que haya un avance del desarrollo tecnológico. Miren la siguiente imagen. Alrededor de cómo la capacidad nuclear, el poder destructivo, Putin decía ayer que el Poseidón supera incluso al misil intercontinental Sarmat, decía que le supera en poderío, afirma que viaja a una gran velocidad y a una gran profundidad sin posibilidad de ser interceptado. Ya se le ha denominado en algunos medios que lo que Putin presentó ayer es el arma del apocalipsis. Es decir, que cuando Poseidón salga, el mundo cambiaría para siempre. Que cuando Poseidón salga, hemos entrado en el apocalipsis. Es decir, la escalada nuclear, tal y como la vimos en la Guerra Fría, ahora mismo es una broma. Es un juego de niños. Estamos hablando de la destrucción total. Si una sola de estas armas se pone en marcha. Con la fotografía tal y como está poniendo Rusia alrededor del enorme poder de destrucción. Y sobre todo la posibilidad, dice Rusia, de moverse sin ser interceptado. Lo que empieza a ponerse encima de la mesa es que este es el arma del apocalipsis, pero el apocalipsis nos puede llegar por este arma o por los de Estados Unidos o por el que diga para aquí. Por lo que le decía antes, ¿ustedes han visto un escudo antimisiles que destruya un misil con ojiva nuclear? Es imposible. No es imposible, lo puedes destruir, pero te vas a tirar encima la carga nuclear. El lío es descomunal a estas horas. El lío es brutal a estas horas. Y se han reunido Xi Jinping y Putin. Xi Jinping y Donald Trump, perdón. Sin embargo, de lo que estamos hablando es del lío que ahora mismo se está montando y que ha confirmado Donald Trump. Miren la siguiente imagen. El anuncio llega justo después de que Moscú advierta a Estados Unidos por el posible envío de misiles Tomahawk a Ucrania. Trump, sin embargo, ha decidido no entregar esos misiles a Kiev para evitar una escalada, pero la escalada ya la tenemos. Rusia justifica sus pruebas armamentísticas como respuesta a lo que llama amenaza y rusofobia procedentes de Europa y de la OTAN, pero sobre todo de Europa, como han escuchado a Peskov. Miren la siguiente imagen, que nos lleva alrededor de donde se hicieron otros ensayos recientes. Hace unos días Rusia también probó el misil de crucero que le estaba comentando, el Buresniv, de propulsión nuclear y de alcance ilimitado, no limitado, de alcance ilimitado. ¿Qué es lo que nos decía Putin?
en un mensaje político claramente. Miren la siguiente imagen alrededor de cómo decía ayer, no hay métodos de interceptación para el Poseidón, es el inicio del fin para la Tierra. Supone un gran éxito para nuestra defensa, pero la disuasión, como lleve a usarse, el lío es descomunal. Y Peskov, el portavoz del Kremlin, insistió en que Rusia actúa en defensa de sus intereses nacionales contra Europa y la OTAN, igual que hace Estados Unidos. Vale. ¿Cuándo se hizo la última prueba nuclear por parte de Estados Unidos? ¿Cuándo fue el último momento en el que estuvimos con Estados Unidos probando y contaminando y llenando todo de residuo nuclear? Miren la siguiente imagen. Hay que retrotraerse, hay que irse al 23 de septiembre de 1992. Habían pasado las Olimpiadas de Barcelona. Se llamó Divider, división. El lugar fue Nevada Test Site, en el desierto de Nevada, hoy Nevada National Security Site. ¿Puede ser este el lugar de la próxima prueba? Sí, no nos lo ha dicho. Fue una prueba subterránea, realizada bajo tierra para evitar la liberación de la radiación atmosférica, dentro del programa Operation Yulin, que formaba parte de una serie de pruebas nucleares que el Departamento de Energía, el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore realizaban para evaluar la fiabilidad y el rendimiento de las armas nucleares del arsenal estadounidense. Repito, 23, como Jordan, de septiembre del 92. Pues no ha llovido. Evaluar componentes era el objetivo fundamental de Estados Unidos y el comportamiento de un diseño nuclear moderno sin causar una detonación de alto rendimiento. Fue una prueba de ingeniería más que una detonación concreta. Y desde aquí no han vuelto a probar. Miren la siguiente imagen. Rendimiento estimado, no lo dijeron. No fue divulgado, pero se cree que fue inferior a 20 kilotones. Importancia, marcó el fin de las eras de las pruebas nucleares con explosiones en Estados Unidos. Tras esta fecha, George H.W. Bush, el primer Bush, declaró una moratoria unilateral de ensayos nucleares que Bill Clinton convirtió en política oficial y que Donald Trump está a punto de meterle una patada y mandarla a la luna. Desde entonces, Estados Unidos se basa en el programa Stockpile Stewardship, que usa simulaciones avanzadas y experimentos no nucleares para mantener su arsenal sin realizar detonaciones reales. Entienden ya el lío, ¿no? Entienden ya el tremendo lío en el que se está metiendo el mundo de la mano de las principales potencias.